Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Fernanda Vélez. Estudio la carrera de nutrición aplicada y este es mi examen por evidencia de la materia de evaluación del estado nutricional 2. Este es mi INE en el cual muestro que soy yo. Y bueno, para comenzar, tenemos que en esta actividad revisaremos diversos casos en diferentes etapas de la vida, como lo es el embarazo, la lactancia, en la infancia, en el adulto mayor y en casos especiales. Tenemos una evaluación de un caso que es en la etapa del embarazo, que es una mujer de 32 años de edad, cuyo peso pregestacional fue de 63 kilogramos, tiene una edad gestacional de 20 semanas de gestación y un peso actual de 67 kilogramos y una talla de 1,63. Tenemos que obtener el IMC pregestacional, el cual se obtiene dividiendo lo que es el peso entre la altura al cuadrado. Aquí obtenemos un valor de 23.7, en cual nos vamos a la clasificación del IMC de 23.7, tenemos que es un intervalo normal, ya que va de 18.5 a 24.9. Entonces podemos tener que la paciente tenía un índice de masa corporal normal anterior a su embarazo. Posteriormente nos pide que obtengamos el peso esperado para la edad gestacional por medio del índice de masa corporal. Aquí tenemos esta tablita en la cual, según el IMC pregestacional que obtuvimos anteriormente, vamos a ocupar una fórmula. En este caso, la paciente que tenía un índice de masa corporal normal, nos basamos en esta de aquí, que sería el peso pregestacional más 0.67 por la edad gestacional en semanas. Tenemos el peso, que sería 63, más 0.27 por 20, que son las semanas de gestación, lo cual nos da un resultado de 68.34, que sería su peso esperado para las semanas de gestación que tiene la paciente. Entonces, por medio de esa evaluación tuvimos que el peso de la paciente son de 67 kilogramos para sus 20 semanas de gestación. Su peso esperado sería de 68.3 kilogramos, lo cual se encuentra dentro del rango, no hay mucha diferencia de peso. No nos va a salir exactamente el peso que tuvimos en la ecuación, pero sí un aproximado para evaluar que la paciente está teniendo una ganancia de peso normal durante su embarazo. Entonces, en este caso, tuvimos que la paciente sí tiene una buena ganancia de peso para su edad gestacional. Aquí en el caso 2, de igual manera nos pide que obtengamos su IMC pregestacional y su peso esperado. Su caso es mujer de 25 años de edad, cuyo peso pregestacional fue de 79 kilogramos, su edad gestacional de 32 semanas de gestación y tiene un peso actual de 95 kilogramos y una talla de 1,62. Recordemos, para sacar el IMC tenemos que dividir su peso entre la altura al cuadrado. Aquí tuvimos que tiene un índice de masa corporal de 30.1, en cual, basándonos en las tablitas anteriores, nos dice que la paciente presenta obesidad grado 1. Para el peso esperado para la edad gestacional, en este caso cambia, ya que su índice de masa corporal es de 30.1. Aquí nos dice en esta tablita que según el IMC pregestacional mayor de 30, tendríamos esta fórmula, que sería el peso pregestacional, que sería 79, más 0.183 por las semanas de gestación. Entonces obtenemos un valor de 84.8, sería el peso esperado para la edad gestacional según el índice de masa corporal que tuvo la paciente anteriormente. Entonces, aquí tenemos que la paciente se encuentra en la semana 32 del embarazo, es decir, en el 8º mes del tercer trimestre del embarazo. Entonces, según esta tablita que tenemos aquí, nos dice que según el índice de masa corporal serán la ganancia de peso que tendrá, ya sea por trimestre, por semana, a partir del segundo trimestre, mensual o por trimestre general.
Aquí a grandes rasgos nos decimos que ella ya se encuentra en el tercer trimestre. Entonces, supongamos que en el primer trimestre la paciente ganó un promedio de 1,5 kilos en el primero. Y posteriormente por trimestre, según su IMC, que era mayor de 30, tendría una ganancia de 2,6 kilogramos más o menos por trimestre. 2,6 del primero y 2,6 del segundo trimestre, lo que nos da 5,2 kilogramos entre el segundo y tercer trimestre, más el 1,5 kilos que ganó en el primero. Tendríamos que en un promedio tendría un aumento de peso de 6,5 kilogramos. Pero aquí en el caso de la paciente, ella pesaba 79 kilos antes de embarazarse y ahora pesa 95 en la semana 32, el cual ha tenido un aumento de 16 kilos, a diferencia de la ganancia que debió de haber tenido, que era de 6,5, lo cual dice que está muy elevado. En estos casos tenemos que tener cuidado y vigilar y tratar su problema por medio de una dieta adecuada, tratando de evitar que siga ganando peso por medio de un ajuste en su requerimiento calórico. En este caso, en las pacientes embarazadas, no podemos hacer que pierda peso porque puede llegar a ser peligroso, pero sí podemos mantenerla a que no siga subiendo y a que tenga una ganancia de peso de acuerdo a las tablas que manejamos por índice de masa corporal. Aquí, en este caso, vamos a tratar el caso de un lactante, en el que analizaremos sus patrones de crecimiento por medio de tablas de la OMS, que nos dan una referencia de acuerdo a niños de su edad y para sacar percentiles para adecuar, a ver si está teniendo un desarrollo pues bueno para la niña. Aquí tenemos que es una niña de 4 meses de edad que pesa 4,2 kilogramos y mide 57 centímetros. Ocupamos la tabla de la OMS de peso para la edad, que va de nacimiento hasta los 2 años. En esta tabla nos ubicamos. Esta parte de aquí nos dice que es la edad en meses y años cumplidos y el peso en kilogramos. Tenemos que la paciente tiene 4 meses, nos ubicamos aquí, y que pesa 4,2 kilogramos. Entonces serían 4 kilos, 2, aquí está el puntito, 4 kilos, 200 gramos. Aquí, como podemos ver, la paciente se encuentra por debajo del percentil 3, lo cual nos dice que la paciente se encuentra muy por debajo de su peso para el común de las niñas de su edad, lo cual nos puede hablar de un riesgo de desnutrición. Aquí analizaremos en la tabla de la OMS, pero esta es de longitud para la edad de niña. Igual va de nacimiento a los 6 meses. Igual este parámetro de acá nos dice la edad y la longitud en centímetros. Tenemos que la niña tiene 4 meses, nos ubicamos aquí, y que mide 57 centímetros. Entonces 55, sería 56, 57 centímetros. Y volvemos a obtener la misma que se encuentra por debajo del percentil 3, lo cual nos dice que igual la longitud para la edad en el caso de Olivia es por debajo del promedio de las niñas de su edad, lo cual nos indica que su patrón de crecimiento no está siendo el adecuado. También utilizamos esta tabla de la OMS del 2006, en donde hace una comparativa según niños y niñas y la edad, y nos da un rango de peso normal, de sobrepeso, obesidad o bien de bajo peso y riesgo de desnutrición. Aquí ubicamos nuestro caso clínico, que es una niña de 4 meses de edad, la cual pesa 4 kilos 200 gramos, el cual nos ubica aquí, que es menor de 5,7, lo cual nos ubica que tiene un riesgo de desnutrición. Igual, de igual manera, la puntuación Z para el peso de edad de las niñas, igual nos evalúa el peso para la edad. Aquí nos ubicamos 4 meses que presenta la paciente más los 402 kilogramos. Igual nos dice que se encuentra por debajo de -3. Igual nos está indicando que el peso para la edad de Olivia está siendo muy por debajo.
De acuerdo a estas tablitas podemos ver que por debajo de -3 en longitud para la talla, como revisamos, tiene una baja talla severa. En lo que es peso para la edad, tiene un bajo peso severo. Entonces sí tenemos que poner atención en estos pequeños, porque tenemos que ver su grado de desnutrición y dar un tratamiento nutricional adecuado, ya que esto puede tener como consecuencia daños en el desarrollo psicomotor y daños irreversibles a lo largo de su crecimiento si no se atiende a tiempo. Entonces la evaluación del estado de nutrición en los lactantes es de mucha importancia, y podemos evaluarlo por medio de esas tablas que existen para medir de acuerdo a un promedio en la población. Aquí tenemos otro caso. Este caso ya es en lo que es la infancia. Tenemos que esta evaluación se hizo en un niño a lo largo de diferentes edades que tuvo. Esta es la tabla de la CDC, en la cual nos evalúa la estatura y el peso. En el caso de nuestro caso, se evaluó solamente el peso en diferentes edades. Aquí en una pregunta nos decía que qué edad tenía André cuando pesaba, André era el paciente, cuando pesaba 11 kilos aproximadamente. De acuerdo a la curva que nos maneja aquí, bueno, esta es otra cosa, pero ahí va hasta aquí. Como fue subiendo aproximadamente, según siguiendo la curva de subiendo de peso, tendría 2 años, 2 meses, más o menos aquí, cuando el paciente pesaría 11 kilogramos, aproximadamente. Nos dice que cuánto pesó y qué edad tenía en la última visita. En el examen venía en la tabla hasta aquí, este puntito era el que marcaba la última visita. Como observamos aquí en la última visita, el paciente tenía 22 meses, que son 1 año 9 meses aproximadamente, y que pesaba 9 kilos 100 gramos. Aquí se encuentra 9 kilos 100 gramos, y su edad, que sería 22 meses, que sería 1 año 9 meses más o menos. Entonces después nos dice que marquemos el punto para la próxima visita de André, en el cual tendría 2 años 10 meses y pesaría 14 kilos con 700 gramos, que es este puntito de aquí. Nos obtenemos que 34 meses serían 2 años 10 meses, nos ponemos en el 34, y que pesaría 14,700. Aquí ubicamos el 14, serían 14,200 gramos, 600 gramos, 800 gramos, entonces el 700 se ubicaría por aquí. Tenemos que a la edad de 34 meses pesaría 14 kilos 700 gramos, y entonces ubicamos la curva de ganancia de peso, la cual es bueno porque va en subida, además de que va gradual, no tiene pérdidas de pesos y luego ganancia, pérdida, ganancia. Entonces está teniendo una adecuada ganancia de peso. En el caso del adulto, vamos a revisar qué parámetros se revisan para hacer una evaluación del estado de nutrición en el adulto. En este caso revisamos el caso clínico de una mujer de 42 años de edad. Los datos antropométricos que nos da es el pliegue cutáneo tricipital de 37, el pliegue cutáneo subescapular de 34 y una sumatoria de los dos pliegues de 71 para completar la siguiente tabla. Aquí nos dice que tenemos que sacar el percentil según la sumatoria de pliegues que tiene la paciente. Nos basamos en esta tabla de percentiles para la suma de los pliegues cutáneos, que va por edad en años. Entonces, si decimos que la sumatoria fue de 71 milímetros y la paciente tiene 42 años de edad, nos ubicamos en este rango de aquí, que va de 40 a 44.9 años, y buscamos el valor que ella tuvo, que fue de 71. Entonces llega aquí, que es el percentil 90, que maneja 70, y el percentil 95 maneja 77.5. El más cercano es 90, que maneja 70. Entonces, por lo cual se ubica en el percentil 90. ¿Qué nos indica el percentil 90? Nos indica que la paciente presenta un exceso de masa grasa que llega a obesidad.
por simplemente estos pliegues cutáneos analizados, podemos decir que la paciente presenta obesidad y que presenta un exceso de grasa. Tenemos otro caso en el cual nos arroja más datos, en el cual es una mujer de 36 años de edad, lo cual sus datos antropométricos sería un peso de 62 kilogramos, una estatura de 1,57, anchura de codo de 6,5 centímetros, circunferencia de muñeca de 14, un peso habitual de 59 y una circunferencia de brazo de 41 centímetros, pliegues cutáneos, pliegue cutáneo tricipital de 35 milímetros, subescapular de 29, braquial de 22 y suprailíaco de 35. La circunferencia de cadera va de 104 centímetros, circunferencia de cintura 81, abdominal de 101 y circunferencia de brazo de 40. Aquí tenemos un cuadro en el cual nos pide obtener la complexión de la paciente. Para sacar la complexión de la paciente se utiliza una fórmula en la cual se divide la estatura entre la circunferencia de muñeca que obtuvimos anteriormente. Ella tenía un valor de 1,57 de estatura y 14 centímetros de circunferencia de muñeca, el cual nos arroja un valor de 11,2. Aquí nos dice que para el sexo masculino una complexión pequeña sería menor de 10,9, una mediana de 9,9 a 10,9 y una grande mayor de 9,9. Entonces podemos decir que su complexión, debido al valor de 11,2, se encuentra en complexión grande. Para el peso ideal, tenemos que para sacar el peso ideal nos basamos en el índice de masa corporal normal, que sería de 21,5, y lo multiplicamos por la estatura al cuadrado, lo cual nos da un resultado de 52,89, que sería el peso ideal de la paciente según su estatura. Y por aquí podemos decir que la paciente presenta un exceso de peso de 10 kilogramos, porque la paciente pesa 62 kilos. Para sacar el índice de masa corporal, tenemos que el peso lo vamos a dividir entre la talla al cuadrado. Pesa 62 kilos entre 1,57 al cuadrado, obtenemos un valor de 25,2, el cual se establece por la tabla de clasificación del IMC en preobesidad, que va de 25 a 29,9. Ella tiene 25,2, por lo cual nos dice que la paciente presenta sobrepeso llegando a preobesidad, por lo cual es importante intervenir de una manera por medio de un tratamiento nutricional para mejorar su peso y evitar que siga aumentando y que llegue a obesidad. Aquí también nos pide obtener el peso mínimo de la paciente y el peso máximo. Tenemos que para obtener el peso mínimo de la paciente lo obtendremos por el IMC para el peso mínimo, que sería de 18,5. Entonces multiplicaremos la talla de la paciente al cuadrado por 18,5, lo cual nos da un valor de 45,51 kilogramos, que sería su peso mínimo. Para el peso máximo tomaremos como referencia el índice de masa corporal máximo para el peso antes de llegar a sobrepeso, que sería 24,9. Entonces multiplicamos el peso de la paciente al cuadrado por 24,9, lo cual nos da un peso máximo de 61,47 kilogramos. En este caso, la paciente sobrepasa su peso máximo, que sería de 61,47, y recordemos que la paciente pesaba 62 kilogramos. La circunferencia de brazo, ¿para qué nos sirve? La circunferencia de brazo para la edad nos sirve para medir la grasa que manejamos aquí y nos da un percentil por medio de una tabla. La circunferencia de brazo para la edad lo vamos a medir aquí. La paciente tenía 41 centímetros de circunferencia y tiene 36 años, lo cual buscamos por edad en un intervalo de 35 a 39 años, recordemos que ella tiene 36, y buscamos el valor que ella tiene 35, el cual nos ubica aquí, que sería en circunferencia de brazo, sería en el 35, aquí, un percentil por arriba de 95, ¿no? Porque nos ubica en 41 centímetros, aquí,
Entonces nos ubica en el percentil 95, lo cual nos dice que tiene riesgo de obesidad o hipertrofia muscular. En el caso de las mujeres que hacen ejercicio, pues tendrán una circunferencia de brazo aumentada, pero por los datos obtenidos anteriormente, pues nos dice que en el caso de ella es riesgo de obesidad por exceso de grasa. Y evaluar el pliegue cutáneo tricipital para la edad, de igual manera por medio de unas tablas. Se ubicó que 35 se encuentra en el percentil 90, ya que percentil 85 es a 34 y percentil 90 es a 36, entonces en un promedio el más cercano se encuentra al percentil 90. Y esto nos da también como diagnóstico que presenta exceso de masa grasa y obesidad. También evaluaremos el pliegue cutáneo subescapular, que nos maneja que es de 29 milímetros. Igual, aquí tenemos la tabla de percentiles para el pliegue cutáneo subescapular. Por la edad en años, tenemos que la paciente tiene 36 años, tomamos el intervalo de 35 a 39 y ubicamos los 29 que ella tiene, que sería aquí, que es el percentil 85, nos maneja que es de 32, es el más cercano. Entonces nos dice que la paciente presenta masa grasa arriba del promedio, lo que implica riesgo de obesidad, ya que está en el percentil 85. Aquí se hace la sumatoria para el pliegue cutáneo tricipital y el pliegue cutáneo subescapular. Para la edad se hace la sumatoria de los dos pliegues, que en este caso son 35 del pliegue cutáneo tricipital más 29 del subescapular, nos da un valor de 64. Igual nos vamos a las tablas de referencia para la suma de pliegues para la edad. Nos ubicamos en su edad, que sería de 35 a 39 años, la paciente tiene 36, y buscamos su resultado, que fue 64. Entonces nos ubicamos que se encuentra en el percentil 85, que tiene un valor de 63.3. Ella tiene 64, es el más cercano, ya que el percentil 90 maneja un valor de 69, el más cercano 63.5, por lo cual dice que se encuentra en el 85, lo que nos da como resultado que presenta grasa arriba del promedio con riesgo de obesidad. Y el porcentaje de grasa total, que nos maneja un 39.28%. Y este valor, bueno, se obtiene obteniendo la densidad corporal por medio de la sumatoria de pliegues y se saca un valor de porcentaje de grasa corporal, en el cual aquí se obtuvo que fue 39.28, el cual buscamos en las tablas de grasa corporal para la edad. De igual manera buscamos un rango de edad de 35 a 39, el cual nos dice que es de 39.28. Nos ubica aquí en el percentil 85, que es de 39, el percentil 90 es 40, el más cercano sería el 39, sería percentil 85, el cual nos dice que su porcentaje de grasa corporal se encuentra muy alto para la edad. Asimismo se encuentra por arriba del promedio y nos indica un alto grado de riesgo de padecer obesidad y de padecer enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, entre otras. También tenemos la evaluación del índice de cintura-cadera, en el cual se va a dividir la circunferencia de la cintura entre la circunferencia de la cadera. Aquí tenemos que el valor de circunferencia de cintura de la paciente es de 81 centímetros y la circunferencia de cadera de 104, lo cual nos arroja un resultado de 0.7. Tenemos que para la distribución de grasa podemos tener ginecoide o androide. Para la distribución de grasa androide en la mujer sería un valor mayor de 0.8 y para la distribución ginecoide sería un valor menor de 0.8. En el caso de la paciente obtuvimos 0.7, el cual nos dice que su distribución de grasa es ginecoide, lo cual es normal en las mujeres, aunque en un valor aumentado se relaciona con riesgo de padecer patologías del retorno venoso. Entonces, para concluir, tenemos que una paciente de 36 años, que por medio de todas las mediciones que se le realizó, presenta sobrepeso por llegar a preobesidad y un porcentaje de grasa corporal de 39.28, el cual es alto para su edad, por lo cual presenta masa grasa por arriba del promedio de las mujeres de su edad
y se encuentra en riesgo de obesidad y por lo tanto de padecer diabetes, cáncer, hipertensión, entre otras enfermedades relacionadas al exceso de grasa. Aquí llegamos a la evaluación del adulto mayor, en el cual tenemos un caso clínico de una paciente del sexo femenino de 63 años de edad con un diagnóstico de diabetes mellitus, infección de vías urinarias y anemia. Por medio de unos laboratorios llegaremos a cómo, por qué razón tiene infección de vías urinarias y anemia y diabetes mellitus mal controlado. Los antecedentes relacionados con la nutrición, la paciente presenta dificultad para masticar, su dieta ha sido modificada a papillas y licuados, tiene una ingesta excesiva de hidratos de carbono y grasas saturadas y bajo en micronutrientes como hierro, ácido fólico y proteínas de alto valor. En sus medidas antropométricas tenemos que tiene un peso de 64.7, una talla de 1.40, un índice de masa corporal de 33 y un perímetro abdominal de 98. En los hallazgos físicos importantes tenemos que tiene palidez de piel y tegumentos y depresión moderada de la masa muscular. Aquí tenemos sus análisis de laboratorio, el cual en el examen general de orina tenemos datos de infección de vías urinarias debido a que el pH está elevado, el cual nos indica presencia de infección porque el pH se eleva debido a la actividad de las bacterias. Tenemos la enterasa leucocitaria que es una proteína que nos indica que los leucocitos están elevados, por lo cual nos da datos de infección urinaria, los nitritos positivos, ya que las bacterias convierten los nitratos normales de la orina en nitritos. Entonces tenemos un resultado positivo. Tenemos un resultado positivo también en proteínas, lo cual nos indica que puede haber ahí alguna falla renal. También el aspecto turbio de la orina, que nos indica infección. La glucosa en la orina no debería estar presente. Aquí nos indica que la paciente está teniendo niveles séricos de glucosa altos, por lo cual el riñón no alcanza a absorber la glucosa y la está desechando por medio de la orina. Tenemos leucocitos elevados, eritrocitos elevados, bacterias abundantes, moco y piuria, que significa que tienen pus en orina. Entonces, todos estos datos nos indican o nos refuerzan el diagnóstico que ya nos mencionabas de infección urinaria. Por otro lado, tenemos la biometría hemática. Si recordamos, en el caso clínico nos mencionaba que la paciente presentaba anemia. ¿Cuáles son los datos de anemia? Hemoglobina de 10.4, el cual lo tiene muy bajo, ya que debería de ir de 12 a 16 gramos por decilitro. El hematocrito, que también lo tiene bajo, es de 31.2 y debería tenerlo entre 35 y 45%. Los neutrófilos, que son glóbulos blancos, también los tiene bajos. Puede ser debido a la diabetes, a la misma anemia, ya que su sistema inmunológico suele a bajar. Igual el volumen corpuscular medio, que es el volumen de los eritrocitos, se encuentra disminuido y es de 82 a 97 y ella tiene 74%. Por otro lado tenemos la química sanguínea. Los datos alterados que ella tiene en su química sanguínea son la glucosa, que la maneja de 240 gramos por decilitro, el cual es alto, ya que debería ser de 70 a 110 gramos por decilitro, lo cual nos arroja que tiene una diabetes mellitus mal controlada. Y urea de 32 gramos por decilitro, que también está alto, lo cual nos arroja que puede tener ahí una alteración en el metabolismo de las proteínas, por lo cual la urea está elevada. También tenemos el perfil de lípidos, en el cual tiene alterado los triglicéridos, ya que maneja 280, y su valor normal debería de ser de 45 a 179. En cuanto al colesterol, manejamos que el colesterol total, el deseado, debería de ser menor a 200. La paciente tiene 210, por lo cual está en fronterizo alto. En la cantidad de colesterol de alta densidad tiene 35, la paciente debería de tener menor de 40 y ella tiene 35, y los de alta densidad en 145. Bueno,
Aquí analizaremos unos casos clínicos en situaciones especiales, en los cuales los pacientes presentan otras patologías y cómo se relacionan estas patologías con su estado nutricional. Aquí en nuestro primer caso tenemos un paciente varón de 49 años. En sus datos de relevancia tenemos que presenta insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus de tipo 2 e hipertensión arterial. Recibe un tratamiento farmacológico a base de suplemento de calcio, Caltrate 600, ranitidina, captopril, Autrin 600, glibenclamida y metformina para la diabetes, y los cuales consume todos los días. En cuanto a sus antecedentes relacionados con la nutrición y alimentación, en su recordatorio de 24 horas nos arroja un resultado de 976 calorías al día, con un promedio de 35 gramos de proteína, lo que equivale a 0.6 gramos por kilogramo al día. En los hallazgos físicos tenemos que presenta edema de extremidades inferiores, presión arterial alta de 130/85, padece intolerancia a los alimentos como leche entera, y padece anorexia por falta de percepción del sabor de los alimentos. Asimismo también presenta depresión, y sus medidas antropométricas son de talla de unos 75 centímetros y peso de 58 kilogramos y un porcentaje de grasa de 22. Para su evaluación del estado de nutrición obtuvimos el IMC, que como sabemos se obtiene dividiendo el peso del paciente entre la talla sobre 2, el cual nos dio un valor de 18.9. De acuerdo a la tabla, está en un intervalo normal que va de 18.5 a 24.9. El peso ideal del paciente lo obtuvimos por medio del IMC normal, que sería 21.5 por la talla al cuadrado, lo cual nos da un resultado de 65.79 como peso ideal y un porcentaje de grasa de 22%, el cual, según las tablas, igual, hombre por su edad en años, que era mayor de 60 años, de 22%, el saludable va de 13 a 23, él maneja 22, el cual su porcentaje de grasa dice que está saludable. Los problemas nutricionales que encontramos en el paciente son la anorexia, que decía que era por pérdida del sentido del gusto, esto puede ser a causa del captopril, un medicamento que como adverso secundario tiene la pérdida del sentido del gusto, o ya sea por deficiencia de vitamina B12 o zinc. Asimismo, la anorexia puede deberse a la depresión que manejaba, y por eso el paciente también está ingiriendo menor aporte calórico de algo que él necesita. También manejaba que tenía intolerancia a la leche, que se debe a una deficiencia en la producción del intestino delgado de la enzima lactasa, que es la encargada de metabolizar el azúcar lactosa y para descomponerlo en glucosa y galactosa, y para así poder digerirlo. Y cuando el paciente no está teniendo esta enzima, lo que produce es que tenga inflamación, diarrea, dolor abdominal, entre otras situaciones. También presenta un consumo deficiente de energía, como nos decía su recordatorio de 24 horas, consume 976. Nosotros obtuvimos su gasto energético por medio de la fórmula de Harris-Benedict y su actividad física, más el efecto termogénico de los alimentos, y obtuvimos un total de 2.314 calorías, lo cual sería adecuado para él, según su edad, según su peso y según su talla. Asimismo, tiene un consumo deficiente de proteína, él está consumiendo 0.6% de proteína. En el adulto normal, un aporte de proteína correcto sería de 0.8 a 1% de alto valor biológico. También presenta edema en extremidades inferiores, lo cual nos puede decir que se debe a la insuficiencia renal que presenta o a la falta de proteína en la dieta. También el paciente presenta diabetes mellitus descontrolada, por lo cual ha llegado a tener una insuficiencia renal, y esto se debe a la resistencia a la insulina, que probablemente desencadenó, como ya lo mencioné, la insuficiencia renal. Y también padece hipertensión arterial, lo cual puede ser hereditaria por malos hábitos alimenticios, estrés o por falta de actividad física,
la cual también tiene descontrolada, por lo que revisamos que el paciente tenía 130/85. Entonces aquí podemos llegar a que el paciente, a atacar los problemas del paciente, que son la anorexia, por medio de un plan alimenticio que sea con alimentos que a él sean de su agrado. Por su parte también podemos hablar que él hable con su médico para ver si le puede cambiar el medicamento del captopril para así disminuir la falta de sensibilidad por el gusto, que puede hacer otro medicamento y así él pudiera ingerir sus alimentos como él quisiera, y además de analizar su nivel económico para ajustar una dieta de acuerdo a sus necesidades, que cubra con sus necesidades energéticas, que cubra también sus necesidades patológicas, que va a ser una dieta para diabético, para hipertenso, y que para poder nivelar al paciente y que tenga una correcta salud, evaluando todos sus datos, como aquí lo vimos. Tenemos el caso 2, que es un paciente masculino de 63 años de edad, divorciado, desempleado, con un diagnóstico de cirrosis hepática nutricional, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, con su debido tratamiento farmacológico. Sus antecedentes relacionados con la nutrición incluyen un consumo de 1100 calorías al día con 29 gramos de proteína. En los hallazgos físicos tenemos que el paciente presenta ascitis, edema en extremidades inferiores, dolor abdominal y presión arterial de 140/90. Asimismo, presenta fiebre y sus medidas antropométricas tenemos 168 de altura, peso de 62 kilogramos y porcentaje de grasa corporal de 18. En su evaluación del estado nutricional obtuvimos el IMC, que es su peso sobre su altura al cuadrado, y obtuvimos un valor de 21.9. Aquí, según su índice de masa corporal, se encuentra en un intervalo normal. En el peso ideal obtuvimos que por el IMC normal multiplicamos 21.5 por la altura del paciente al cuadrado, obtuvimos un peso de 60.63 y un porcentaje de grasa de 18. Aquí analizamos su porcentaje. Es un hombre de mayor de 60 años. Su porcentaje de grasas va de 3 a 23, el cual es saludable. En los problemas nutricionales que observamos en el paciente, mencionamos la cirrosis hepática, que se debe al consumo excesivo de alcohol, el cual daña los hepatocitos y conduce a una falla hepática. El edema de las extremidades inferiores, que se causa debido al aumento de presión en la vena porta, y asimismo provocando la ascitis, que es la aparición de líquido en la cavidad abdominal, igual por la resistencia aumentada del flujo de la vena porta, en la cual existe una extravasación hasta la cavidad peritoneal, extravasación de líquido. En la fiebre puede ser por una posible peritonitis bacteriana debido a la ascitis que presenta, y la hipertensión arterial sistémica mal controlada. Y pues bueno, aquí tenemos en estos casos de los pacientes con estas enfermedades, que debemos de evaluar sus datos clínicos, sus signos y sus síntomas, y de esta manera ver por medio de un tratamiento